Bien, ahora sí. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Mi nombre es Joel Salazar. Soy miembro del grupo de investigación de estudios de la Facultad de Ingeniería Civil, Joel Salazar. Esta clase de hoy va a ser sobre viga de doble material, que básicamente es una forma de analizar, pues, ¿no?, de la parte de resistencia de materiales. Tiene que ver en este caso con resistencia de materiales uno. Entonces, vamos a recordar un poco la teoría, ¿no? Primero, vamos a analizar lo que es la viga de por sí, partiendo de unos principios, ¿no? Tenemos que tener primero bien claro unos puntos. Primero vamos a partir de una figura, de una viga como lo pueden ver acá, que está siendo sometida a cargas y que estas solamente van a producir esfuerzos de flexión, perdón, esfuerzos de flexión y van a tener deformaciones por flexión nada más. No vamos a considerar lo que es la deformación por cortante, porque ese es otro tipo de análisis. Primero partimos de la teoría de que al deformarse las secciones van a permanecer planas, pues, ¿no? Recordarán ustedes resistencia y materiales 1, decimos que las secciones permanecen planas, que tal que nosotros al analizarlo de una determinada manera, estas no van a terminar deformándose por corte, ¿no? Lo que les estaba explicando al inicio. No van a terminar deformándose por corte, entonces eh, las secciones que permanecen planas pueden permanecer planas, ¿no? Esto respecto al eje neutro o a su carga inicial va a permanecer así, pues, ¿no? No va a sufrir lo que es la deformación por corte, que viene siendo en un caso, pues, ¿no? Unas secciones de viga, en ese caso que analizamos, si nosotros lo sometemos por corte, pues esta va a terminar deformándose de una manera así, pues, ¿no? Este caso no va a ser aplicado para ese tipo de vigas, ¿no? Entonces, en la realidad sí sufren ese tipo de formación, ¿no? Pero es despreciable. Para elementos esbeltos, ya cuando llegan a análisis estructural 1, van a ver que los elementos tipo placa o que tengan más de dos dimensiones eh, relativamente considerables van a sufrir deformación por cortante, pues, ¿no? Pero la viga, al ser un elemento esbelto, solamente va a sufrir deformaciones por flexión, pues, ¿no? Van a estar está ubicado perpendicular a su plano del eje neutro, pues, ¿no? Van a estar así de esta manera. Bien, primero vamos a recordar un poco de resistencia de materiales 1. ¿Qué nos dice la resistencia de materiales 1 cuando nosotros analizábamos esfuerzos por flexión? Partíamos de que la viga se deformaba de una cierta manera, ¿verdad? Entonces, primero el principio que vamos a tener acá es que la deformación, o mejor dicho, la flexión que va a tener la curvatura que va a tener la viga va a ser muy pequeña. Entonces, al ser muy pequeña, también vamos a analizar nosotros lo que es un tramo de viga, pues, ¿no? En este caso, partía de un centro que era el radio de curvatura que tenía esta viga, con un punto O, pues, ¿no? Eh, Acercando un poco más esto. Vamos a partir de acá. Eh, Bien, nosotros vamos a partir analizando la viga para determinar el doble material, ¿no? Saben que para lo que es doble material, la viga puede estar determinada, estar compuesta de una determinada forma, pues, ¿no? Ok, un chico más que se quiere unir. Bien. La viga puede estar dada de una forma determinada, pues no puede que hay vigas que son de doble material. Puede que la parte superior esté compuesta de un material más liviano o menos denso, que por consiguiente también tiene por lo general un módulo de elasticidad más bajo y abajo puede que sea reforzado, pues no, justamente para que aguante esfuerzos de tracción, se puede decir, cuando las cargas del momento son positivas, pues, ¿no? Bien, nosotros vemos esto a diario, o puede ser cuando nosotros vemos lo que es primero el concreto armado, lo que son vigas que tienen un refuerzo de acero en la parte, vigas de madera que tienen un refuerzo de acero en la parte inferior, y otros elementos, pues, ¿no? Vamos analizando partiendo de ese principio. Entonces, eh, cuando es sometido a una carga, el material al estar unido firmemente van a terminar teniendo las mismas deformaciones, ¿no? Se va a deformar de una determinada manera tanto el material más duro como el material con mayor modularidad y tanto como el menor, pues, ¿no? Bien, de la resistencia de materiales, ¿qué recordamos? Recordamos qué cosa, que la viga va a tener un radio de giro. Vamos, en este caso, vamos a llamar a ese radio de giro un P, un radio de giro P, con un radio de giro con un radio P. Bien, este viene siendo el eje neutro de la viga que sabemos por resistencia de materiales 1,
y vamos a analizar lo que es un punto de la viga. En este caso vamos a ver la parte superior llamado A, pues, ¿no? Este A va a ser semejante a este otro A. Entonces, bien, si es que toda la longitud P viene siendo toda esta longitud, vamos a, vamos a determinar también para la viga la longitud Y, que viene dada de esta forma, pues, ¿no? Si es que este viene siendo P hasta el eje neutro, la longitud Y viene siendo esto, pues, ¿no? El tramo de viga, el tramo de la sección transversal de la viga, pues, ¿no? En este caso va a ir tanto hacia arriba como hacia abajo. Partimos de ese principio, como va a ser un radio, una longitud de arco esta muy, muy pequeña que vamos a analizar, entonces vamos a analizar un diferencial del ángulo de giro, ¿no? Un diferencial del ángulo de esa curvatura. Analizamos eso, partimos del principio que tenemos que la viga, las secciones siguen siendo planas para la viga, que es un elemento esbelto, por eso no consideramos los esfuerzos por cortante. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si que nosotros analizamos esto, vamos a tener qué cosa, vamos a tener nosotros, si es que nosotros lo orientamos hacia una dirección, vamos a tener, pues no, vamos a tener acá el eje y así este lado el eje X, ¿verdad? Entonces, como vamos a trabajar esto dentro del rango elástico, vamos a poder hacer una comparación en este caso, vamos a poder analizar de esta manera. Nosotros tenemos este diferencial de P multiplicado por el radio, que eso nos da una longitud de arco, ¿verdad? Una longitud de arco, en este caso, que vendría a ser toda esta zona, llamada como, que va a ser llamada un diferencial de S. Eso vaya a ser un diferencial de la longitud de arco, pues, ¿no? Que va a ser igual a P diferencial de teta. Vamos a hacer, geométricamente podemos derivar eso. ¿Qué más tenemos? Que si es que este viene a ser un ds, P diferencial de teta, entonces se pueden dar cuenta que este tramo, la parte superior de la viga, sería un ds', ¿no? Que viene siendo una longitud diferente. En este caso, es igual a qué cosa? A P menos el radio de giro menos esta pequeña distancia Y que estamos viendo acá, P menos Y, multiplicado por qué cosa? Por un diferencial de teta, ¿no? Y ustedes saben que la longitud en ese caso, como la fórmula de longitud del arco es LOR, longitud es igual a teta por el radio. Entonces, como el tramo de la longitud del arco hasta el eje neutro va a ser, va a ser mayor que el tramo de la parte superficial, ¿no? Que viene siendo todo eso en ese caso, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una menor longitud. ¿Variando a cuánto? Variando en la distancia Y, que esa va a ser una pequeña variación. Tenemos eso, nosotros partimos de la teoría, pues, ¿no? Pero también partimos de que va a tener una deflexión muy pequeña. El radio de regiro va a ser mucho mayor respecto a lo que viene a ser la propia longitud de la viga. Entonces, como esta sección va a tener una curvatura muy pequeña, entonces podemos hacer algo que nosotros vamos a analizar en este caso, viene siendo un tramo diferencial de X, ¿no? Y como prácticamente vienen siendo iguales lo que son la longitud de arco con este tramo de sección de viga que estamos analizando, vamos a partir de que nosotros analizamos la viga, diferencial de S, viene siendo muy similar a diferencial de X. Tenemos eso, ¿no? Partimos de ese principio. Pero como estamos trabajando dentro del rango elástico, acá van a aplicar lo que son las leyes de Hooke. Entonces, nosotros por teoría sabemos que el esfuerzo es igual a ¿qué cosa? Es igual al módulo de elasticidad multiplicado por la deformación unitaria, ¿verdad? Pero en ese caso, como nosotros vamos a tener formaciones unitarias en la viga, no hay fuerzas axiales a la sección transversal, perpendiculares a la sección transversal de la viga, pues no, entonces no va a haber deformaciones por tracción o compresión, como siempre lo conocemos, no van a haber esas deformaciones por tracción, por compresión, pero en ese caso va a ser por flexión. ¿Y cuál va a ser esa longitud que nos va a dar de la deformación unitaria? Van a ser, pues, la diferencia de esta longitud, que le estoy marcando acá, menos la longitud de la longitud de arco del eje neutro, ¿no?
la longitud de arco de la parte superior de la viga, que está siendo con una curvatura, menos la longitud del eje neutro. Pues en este caso vamos a realizar de esa manera. Entonces, si nosotros queremos hallar este E de x, E unitario de x, entonces vamos a analizar de esa manera, pues, ¿no? Sabemos que por las relaciones geométricas que tenemos en esta parte de la viga, vamos a tener que el esfuerzo, perdón, la deformación unitaria en X, ¿a qué va a ser igual a? Va a ser igual, ¿cómo se definía la deformación unitaria? La variación, la longitud final menos la longitud inicial entre la longitud inicial, ¿verdad? Y que eso nos daba una variación de longitud dividida entre la longitud inicial. Entonces, hacemos lo mismo. Acá tenemos DDS menos DDS' menos DDS dividido entre DDS, ¿no? Y vamos a escribir de esa manera. DDS' menos DDS dividido entre DDS general va a ser igual a la longitud ¿qué se llama? La dirección aquí, ¿no? La variación de longitud unitaria. Entonces, lo escribimos ahora reemplazando lo que hemos puesto acá, ¿no? Es en base al radio de giro y al ángulo que estamos analizando. Entonces, sería DDS' viene siendo, ¿qué cosa era? P menos Y, perdón, multiplicado por la diferencial del ángulo θ, ¿no? Menos esto, el P diferencial de θ, ¿verdad? Porque ese es el del tramo de la viga, pues, ¿no? Bien, esto es acá, y esto acá entre P de diferencial de θ. Y eso, vamos a corroborar esto, a ver, la longitud superior menos la longitud inferior del eje neutro dividido entre la longitud del eje neutro, ¿no? No va a dar la deformación unitaria en X. Entonces, acá despejando términos, P multiplicado por D de θ se va con este P de θ y nos queda esta expresión, ¿no? Menos Y D de θ dividido entre P de θ, ¿no? ¿Podemos seguir simplificando? Sí. Esto se va con esto, ¿y qué nos queda? Que la deformación unitaria en X, ¿a qué va a ser igual a? Menos Y, menos 1 entre P, multiplicado por la longitud Y, ¿no? Eso vamos a escribirlo como una ecuación número 1. Para este caso, nos va a servir más adelante, pues, ¿no? Ecuación número 1 es esto. Disculpen la letra, chicos, no tengo mucha práctica con el mouse. Bien, partimos de eso. Ahora vamos a... Claro, partimos de eso, vamos a seguir analizando, pues, ¿no? Luego de la teoría de la elasticidad, ya partimos de eso también, ¿no? Que el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad multiplicado por una deformación unitaria. Entonces, si nosotros analizamos esto con esto, que en este caso vendría a ser la ecuación número 2, reemplazamos 1 en 2, ¿qué cosa que es lo que tenemos? Tenemos entonces que el esfuerzo en una viga, o mejor dicho, en una dirección, va a ser qué cosa igual a módulo de elasticidad multiplicado por 1 entre el radio multiplicado por la distancia y, ¿no? Entonces sería el módulo de elasticidad del material multiplicado por menos 1 entre el radio de giro, que en este caso le llamamos P, multiplicado por la distancia que estamos analizando, ¿no? Ya sea la parte superior o la parte inferior. Eso nos va a determinar el signo, la distancia y, pues, ¿no? Entonces, tenemos esta fórmula. Esta vamos a llamarlo un 3. Bien. Teniendo esto de precepto, podemos analizar qué cosa. La viga, un tramo de viga. Vamos a analizar en este caso este tramo de viga, ¿ya? Vamos a analizar ese tramo de viga, para la cual nosotros vamos a representar de esta manera, pues, ¿no? Eh, Vamos a representarla de esta forma. A ver, ¿dónde está el lápiz? Vamos a dibujarla acá. Como es de doble material ese tramo de viga, vamos a dibujar de esta manera, pues, ¿no? Un radio de curvatura pequeño, y de esta manera hasta ese punto. Un poco de forma más salida. Bien, nosotros sabemos que por la ley de Hooke, justamente que el módulo de ejercicio multiplicado por la deformación unitaria va a ser igual al esfuerzo, ¿verdad? Multiplicado por X. Con esto vamos a analizar. Luego,
vamos a proceder a dibujar nosotros nuestra viga, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, dando un caso para hacerlo más sencillo, supongamos que la parte superior de la viga es madera, pues, ¿no? De madera. Y la parte superior de esta viga es acero, pues, ¿no? Con módulo esencial de madera y módulo esencial de acero. Entonces, el eje neutro ya no va necesariamente a pertenecer al centroide de la figura, ¿no? Porque es lo que normalmente hacíamos en resistencia de materiales 1. Calculábamos el centroide y en base a eso, pues, ¿no? Podemos calcular el esfuerzo. Que en el caso de resistencia de materiales 1, al ser un material de un solo material, perdón, solamente sacamos el eje neutro en base a qué? A la relación geométrica de la sección transversal, ¿verdad? En este caso, no va a aplicar eso. ¿Por qué? Porque estamos analizando dos materiales diferentes. Entonces, si por acá, en este caso, es una sección simétrica pasada por el centroide, que vendría a ser la mitad, en ese caso, un rectángulo, en ese caso, para doble material, no necesariamente va a pasar por ahí. Entonces, el eje neutro puede estar un poco más arriba o un poco más abajo, dependiendo qué material estamos analizando, pues, ¿no? O qué materiales. Partimos de ese concepto. Sabemos que la deformación que va a tener esto va a ser por fricción, simplemente. Entonces, el E de X para este punto, vamos a analizar el punto de la unión. La deformación en la dirección X, la deformación unitaria va a ser igual. ¿Por qué? Igual en donde, en ese tramo, en la parte superior como en la tramo inferior. Entonces, eso que nos está diciendo para la zona de unión, que va a aplicar el mismo también el concepto de la ley Hooke, ¿no? En ese caso, si es que esta parte superior fuera de madera y esa parte fuera inferior fuera de acero, entonces el módulo de elasticidad, perdón, el esfuerzo que va a sufrir en ese punto la madera, ¿en qué va a ser proporcional? ¿En base a qué? El módulo de elasticidad de la madera multiplicado por la deformación unitaria, ¿no? Que es en X es igual. Pero en la parte inferior, que viene siendo el acero, es de madera. En la parte inferior, que viene siendo el acero, va a aplicar el mismo concepto, ¿verdad? El módulo esencial del acero multiplicado por ¿qué cosa? Por la deformación unitaria en X de la viga, pues, ¿no? Acá tenemos algo en común. Tenemos algo en común, ¿qué cosa? El E de X, ¿verdad? El E de X va a ser invariable para el punto de unión. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que solamente los esfuerzos que va a recibir cada material por esa flexión va a ser en proporción a ¿qué? A sus módulos de elasticidad. Entonces, eso es muy importante que se lo mentalice una vez para que ya más adelante sea más rápido operar, pues, ¿no? Los problemas. Entonces, ¿qué tenemos? Si es que sabemos que el módulo de elasticidad del acero va a ser mayor al módulo de elasticidad de la madera, entonces, ¿qué tenemos? Por consiguiente, el esfuerzo que va a recibir la madera va a ser mucho menor, perdón, al módulo, el esfuerzo que recibe el acero en el mismo punto, ¿verdad? Bien, ahora pasamos a analizar eso. Como sabemos esto, tenemos este principio, módulo esencial, perdón, el esfuerzo que va a recibir el acero, la madera va a ser mucho menor que va a recibir el acero. Entonces, nosotros podemos estimar cómo es que va a ser su gráfica de esfuerzos, ¿no? De esa viga. Si nosotros lo pusiéramos de esta determinada forma, entonces, la parte superior sabemos que va a sufrir compresión y la parte inferior sabemos que va a sufrir tracción. Entonces, vamos a estimar una forma de cómo es que sería, pues, ¿no? En ese caso, si es que fuera el gráfico para lo que son fuerzas de compresiones, primero vamos a ubicar nuestro eje neutro, que como ya se repitió, no necesariamente pasa por el centro, pues, ¿no? Entonces, suponía, por eso es una serie de zona central aproximadamente. Nosotros tenemos nuestro gráfico, sabemos que la parte superior va a sufrir los efectos de compresión, pues, ¿no? Entonces, nuestro gráfico más o menos va a ser un esbozo de esta manera. Va a ser así, va a tener esta forma, y va a ser más o menos así. Hasta donde más o menos el material continúe, pues, ¿no? En este caso, sería esa la zona de transición, pues, ¿no? Entre la madera y el acero. Luego, ¿qué va a pasar? Como el esfuerzo que recibe el acero en el mismo punto va a ser mayor, va a sufrir una subida. Entonces, va a sufrir de esta manera, a ver. Va a sufrir un subidón que va a ser más o menos de esta manera, pues, ¿no? Luego, otra vez va a continuar su recorrido esto. Va a continuar su recorrido de una forma tal que tenga un
un final, pues, ¿no? Eso vamos a calcularlo ahorita, siempre estamos haciendo ahorita un esbozo, cómo sería su diagrama de esfuerzos en la viga, pues, ¿no? Siendo esta zona de compresión y la otra zona vendría siendo tracción, pues, ¿no? En ese caso. Bien, partimos de eso. Ojo que acá van a estar expresados, ¿qué cosa? Fuerzas, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de esfuerzos, con la aplicación de una determinada área, vamos a terminar traduciéndolo en fuerzas. Entonces, primero vamos a analizar ese tramo de esta partecita de una sección, de la sección transversal. A ver, vamos a analizar esa parte de la sección transversal. Vamos a saber que este esfuerzo multiplicado por el área se puede traducir en una fuerza, ¿verdad? Una fuerza que va a ser aplicada de cierta manera, vamos a decir una fuerza F, que va a tener que estar en equilibrio estático, ¿verdad? Va a tener que estar en equilibrio estático. Si hay una fuerza en acción, acá hay una reacción también de F, ¿verdad? Fuerzas internos. Entonces, vamos a analizar eso. Vamos a partir de que vamos a hacer una sumatoria de fuerzas. En este caso, como está aplicado en el eje X, vamos a hacer eso. Vamos a poner acá, a ver, voy a escribirlo con negro. Sumatoria de fuerzas en X, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a cero, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en el equilibrio estático. Entonces, ¿qué partimos nosotros de acá? Que podemos analizar esto como la integral de un área, ¿verdad? Estamos analizando un área que más o menos vendría de esta forma, pues, ¿no? Si quisiéramos representarlo más real esto. Va a venir, perdón chicos, ahora sí. Vamos a analizar esta determinada área que puede ser expresada en base a ¿qué? A una función integral, ¿no? Entonces sería la integral de la madera, o en este caso vamos a llamarle esta la zona 1 y esta la zona 2, para analizarlos. La integral de 1 diferencia, perdón, el esfuerzo que se aplica en el segundo diferencial de área, ¿verdad? Puede ser expresada más de esta manera, más la integral del esfuerzo que sufre esta zona, 2 en este caso, la integral de 2 multiplicada por la diferencial de área 2, ¿no? Diferencial de área 2. Tiene que ser igual, la sumatoria es igual a 0. Pero también partimos del inicio del concepto de que el esfuerzo viene a representar de esta manera, ¿no? De la ecuación 3, mejor dicho. De la ecuación 3 podemos partir eso. Acá podemos escribirlo de esa manera, ¿no? Pero también sabemos que entonces el esfuerzo es igual a qué cosa. En ese caso, el esfuerzo del material 1 va a ser igual a qué cosa, el módulo de necesidad 1 multiplicado por menos 1 entre el radio de giro multiplicado por la distancia y, ¿no? Que estamos analizando. El y es el mismo en ese caso porque estamos analizando un punto de la viga, ¿no? En ese caso la intersección. Eso puede ser representado de esa manera. Se sabe que vamos a poner acá. Se sabe que. Bien, entonces, reemplazando esto en la expresión que tenemos arriba, puede ser representado de esa manera, ¿no? Entonces sería integral del módulo de necesidad 1, integral de la zona 1 multiplicado por el módulo de necesidad 1 multiplicado por, reemplazando, ¿no? Menos 1 entre P, menos 1 entre P multiplicado por la distancia Y multiplicado por el diferencial de área 1, ¿no? Perdón, eso voy a escribir bien. Diferencial de área 1. Más la misma expresión, es un poquito tedioso. Voy a escribir un poquito más rápido. Integral de 2 multiplicado el módulo de necesidad 2 multiplicado por menos 1 entre el radio de giro multiplicado por Y multiplicado por la diferencial del área 2, ¿no? Nosotros de acá tenemos factores comunes, que en este caso vienen siendo menos 1 entre P, solamente esos valores. En este caso es Y1, en este caso va a ser Y2. Entonces sería acá menos 1 entre el radio de giro multiplicado por toda la expresión, ¿no? Que sería en ese caso el módulo de elasticidad 1, como va a ser constante, módulo de elasticidad 1 multiplicado por la integral de Y1, diferencial de área. Ojo, si quieren podemos revisar de nuevo esto, a ver si en algún punto no han entendido, chicos. Me dicen normal, lo revisamos. ¿Qué parte es lo que les ha confundido para poder retomarlo de nuevo?
Entonces, integral 2 de y de 2. Y ojo, este es importante porque de hecho, de esta expresión que tenemos acá, vamos a nosotros a calcular nuestro eje neutro. Eso tiene que ser igual a 0, perdón, no olvidé eso. Tiene que ser igual a 0. Como está en estático, en equilibrio estático, tiene que ser igual a 0. Entonces, esta va a ser nuestra expresión, esta va a ser nuestra ecuación número 3, 4, perdón. Está el 1, está el 2. Claro, sería la ecuación número 4. Vamos a escribirla acá. 4. Bien, hemos hecho sumatoria de fuerzas para esta sección transversal que estamos analizando. Ahora vamos a hacer sumatoria de momentos. Voy a agrandar esto por acá, a ver. Bueno, creo que no se puede ver, achicar más esta la pantalla. Si no se puede achicar, lo vamos a continuar al costado. Por acá vamos a ver. Si no se puede, ya abrimos otro Paint. Vamos a separar esta pantalla para no malograrlo. Bien. Hemos hecho sumatoria de fuerzas en X. Ahora vamos a hacer lo que son sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos. Ahora por acá vamos a hacer sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos también del mismo tramo de lo que viene siendo de esa pequeña sección, ¿no? Sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0. Sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0, entonces partimos de eso. Sabemos que nosotros cuando le estemos cargando a la viga por solicitaciones va a estar, cuando hacemos un corte por acá, o un corte en esa zona donde estamos analizando, va a tener un momento inerte, ¿no? Debido a las cargas que se le están aplicando. Entonces, sabemos que ese momento que aplica en esa zona, sumado más que cosa, los momentos también, ¿no? Que generan las fuerzas. En este caso, ¿qué sería? La integral de qué cosa? Del área, del esfuerzo que estamos analizando, multiplicado por el área, perdón, la integral del esfuerzo diferencial de área multiplicado por esa distancia a su centroide, ¿no? Va a ser un momento. Tiene que ser más sumado más igual también, de igual manera, el esfuerzo del material 2 multiplicado, la integral del esfuerzo del material 2 diferencial de área multiplicado por su centroide, tiene que ser, esa suma tiene que dar el momento que estamos analizando, ¿no? En el tramo de vida. Entonces sería momento más la integral ¿de qué cosa? De la zona 1, del esfuerzo del material 1, multiplicado por la distancia de su centroide 1, diferencial de área 1, ¿no? Del material que estamos analizando, en este caso la parte superior, más qué cosa, más igual también la integral de 2, esfuerzo de 2, multiplicado por la distancia de su centroide 2, multiplicado por su diferencial de área, ¿no? De área 2. Eso tiene que ser igual a qué cosa, a 0. Entonces, tenemos que, esto despejando hacia el otro extremo, tenemos que momento es igual a qué cosa menos la expresión de arriba, ¿no? Para no estar escribiendo de nuevo, voy a copiar esto. Voy a copiar esta expresión. Acá. Momento es igual a eso, pero con signo negativo, ¿no? En este caso voy a borrarlo, a ver. Acá es con menos. Pasa con signo cambiado, entonces arriba es menos y menos. Menos acá y menos acá. Bien, pero también recordamos que el esfuerzo puede ser también expresado de esta otra manera, pues, ¿no? Puede ser expresado de la forma de esta parte, ¿no? Como la ecuación número 3. El esfuerzo en X es igual a el modo esencial multiplicado por menos 1 entre radio multiplicado por la distancia, ¿no? Una distancia que estamos analizando. En ese caso va a tomar la distancia centroide. Entonces, lo reescribimos esta expresión. El momento va a ser igual a qué cosa? A menos la integral de 1, módulo si sea 1, multiplicado por menos 1 entre el radio de giro, multiplicado por el Y1, multiplicado 3 por el Y1, ¿no?
diferencial de área 1, menos la integral de 2, es algo repetitivo, el módulo de necesidad 2, multiplicado por menos 1 entre el radio de giro, que ese es invariable, multiplicado también por la distancia de centroide 2, multiplicado por su distancia de centroide 2, ¿no? Por diferencial de área 2. Bien, pasamos a despejar lo que son los elementos constantes. Entonces nos queda que el momento es igual a ¿qué cosa? Al menos 1 entre el radio de giro, porque ambos tienen esa expresión, menos 1 entre el radio de giro, multiplicado por en ese caso la constante viene siendo módulo de necesidad 1, multiplicado por la integral de, en este caso y por y, sería y cuadrado 1, ¿no? Y1 al cuadrado, diferencial de área, 1, más en este caso el E2, el módulo de necesidad 2, multiplicado por la integral de, en este caso, ¿no? Acá es 2. La integral de 2, el área centroide 2 al cuadrado, diferencial de área 2. Ojo, esta expresión ya se nos debe hacer familiar ya hasta en ese punto del curso, ¿no? Que hemos llegado, hasta el punto de la carrera. Tenemos Y1, diferencial de área. ¿Esto qué nos indica? Ya se lo han visto estáticas, ¿no? ¿Esto qué cosa es? Esta es la inercia, ¿verdad? Es la inercia. En ese caso viene siendo inercia 1 y en ese caso esta expresión viene siendo la inercia 2. Acá me faltó cerrar corchetes y ya está. Ahora entonces lo despejamos a la forma que lo hemos calculado. Entonces sería por acá. A ver, vamos a sacar esto. Entonces la expresión final sería que el momento es igual a ¿qué cosa? El momento es igual al módulo de necesidad 1. Perdón, todo eso sería, a ver. Sí. Entonces todo esto podría representarse de esa manera. El momento es igual a menos 1 entre la radio de giro multiplicado por el módulo de la necesidad 1 por la inercia 1, ¿verdad? Módulo de necesidad 1 por inercia 1 más módulo de necesidad 2 por la inercia 2. Módulo de necesidad 1 multiplicado por la inercia 1, ojo, más el módulo de necesidad 2 multiplicado por la inercia 2. Entonces, acá con esto ya hemos demostrado cómo es que se puede calcular también el momento, pues, ¿no? De dos materiales. Pero también nos falta analizar algo. ¿Qué cosa? Que nosotros podemos reescribir esta ecuación como que podemos escribir de esta manera, pues, ¿no? Tenemos entonces el menos 1 entre P podemos escribir esto entonces que el menos momento dividido, esto pasa a dividir hacia el otro extremo, módulo de necesidad 1 multiplicado por la inercia 1 más el módulo de necesidad 2 multiplicado por la inercia 2 es igual a ¿qué cosa? Menos 1 entre P. Ojo, y acá viene la parte donde entran los esfuerzos acá. ¿Por qué? Porque habíamos deducido de acá, de esta ecuación 3, esto, ¿verdad? Que el esfuerzo se puede verificar como el módulo de necesidad menos 1 entre el radio de giro multiplicado por Y. Entonces, este menos lo vamos a dejar acá. Vamos a borrar este menos de acá. Porque ahorita se van a dar cuenta, ¿no? Entonces, acá ponemos reemplazando en 3. Reemplazando en la ecuación 3. ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a reescribir la ecuación número 3, ¿no? Entonces, si es que nosotros tenemos esta igualdad, menos 1 entre P es igual al momento, dividido entre la multiplicación de entre las módulos de necesidad y la suma de los momentos de inercia multiplicado por los módulos de necesidad correspondientes, va a ser reescrito de esta manera. Entonces, el módulo el esfuerzo aplicado en ese punto en el que vamos a analizar va a ser igual que cosa, el módulo de necesidad en este caso del material, que para el esfuerzo para el material 1 va a ser qué cosa, el esfuerzo 1 es igual para el módulo de necesidad 1 multiplicado por momento, el momento que estamos analizando por esta expresión, ¿no? E1, I1 más E2 multiplicado por I2, ¿no?
multiplicado por la distancia que estamos analizando en este caso, que sería un y. Esta es la fórmula general para ya calcular el esfuerzo en cualquier punto del tramo de la viga, pues, ¿no? Si queremos calcular el esfuerzo del material 1, entonces podemos calcular nosotros de dónde a dónde es que está trabajando, pues, ¿no? Si el material 1 trabaja en ese caso, no sé, pues de la tercera parte de la viga, de la tercera parte inferior de este tramo, entonces el Y que vamos a reemplazar acá va a ser delimitado por esa sección, esa zona, pues, ¿no? De igual manera también para el módulo, los calculadores de fuerzas en el material 2 son iguales a qué? Al módulo SCA 2 multiplicado por el momento en ese caso, dividido entre el módulo SCA 1 multiplicado por la inercia 1 más el módulo SCA 2 multiplicado por la inercia 2, ¿verdad? Y eso también multiplicado por el Y, que viene siendo la zona de dónde a dónde actúa ese material, pues, ¿no? Estas expresiones las tenemos acá. Bien, hemos demostrado con eso cómo es que, cómo es que se derivan estas fórmulas, partiendo de que resistencia de material es 1, ¿no? Acá está la demostración, chicos. ¿Alguna pregunta que tengas acá? Nos queda un minuto. Ahorita se me ha cortado el video para resolver el ejercicio ahorita. Se vuelvan a recolectar el mismo enlace. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos, de que no hayan entendido? Tenemos un minuto con 10 segundos. Chicos, si pueden escribir la linterna. Bien, bien, genial. Me parece bien que lo hayan entendido todo. Ya, entonces voy a cortar aquí esta parte del video para pasar con los problemas. Ya vamos a hacer un ejercicio aplicativo y de ahí la continuación por otro método que es derivado de este lo hacemos el día martes. ¿Sí? Entonces voy a parar hasta aquí, chicos. No, no, vuelven a cargar el enlace. Vuelven a cargar el enlace nomás, chicos.